Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast conmemorando el Día Mundial del Parkinson. Hoy nos acompaña un panel de doctores especialistas. Tenemos al doctor Reiner Rodríguez, especialista en neurología, a la doctora Ana Brito, especialista en en geriatría, al igual que a la psicóloga Maura de Gracia por parte de Abundant Life. Este día se celebra el 11 de abril de cada año y tiene como objetivo concientizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa y promover la investigación para encontrar mejores tratamientos. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y que ustedes nos puedan compartir el conocimiento y experiencia sobre esta importante condición que se ve muy frecuentemente. Muy bien. Al referirnos a Parkinson como tal, lo primero en lo que pensamos es en los síntomas motores característicos de esta enfermedad. Sin embargo, nos gustaría conocer cómo se definiría propiamente el Parkinson. Me gustaría iniciar con el doctor Reinier Rodríguez, que nos hable de esto y brevemente algunos de los síntomas y causas de esta enfermedad. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, el Parkinson, lo primero es una enfermedad neurodegenerativa. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en cuanto a frecuencia, justo después de la enfermedad de Alzheimer. O sea que su importancia es vital en cuanto a la atención de los pacientes con enfermedades neurológicas. La enfermedad de Parkinson está dentro de lo que conocemos como las proteinopatías, que son enfermedades que se deben a alteración, bueno, hasta ahora lo que sabemos se debe a alteración del depósito, bueno, a la alteración de la conformación de proteínas en las neuronas, que esto va a producir lesión neuronal en múltiples, bueno, digamos que en múltiples regiones de la neurona, no solamente en una, y esto produce muerte neuronal. Al final, bueno, esto va produciéndose a lo largo del tiempo y es lo que va generando progresivamente los síntomas. La enfermedad, en cuanto a los síntomas, es algo muy interesante y vale la pena recalcar que la enfermedad tiene una etapa preclínica, que creo que es importante que discutamos. Quizás el término preclínico no es el más correcto, pero está descrito así en algunos libros. ¿Por qué? Porque no es tanto preclínica, porque hay pacientes que ya tienen síntomas de eso en esa etapa inicial, pero digamos que son síntomas no motores. Los síntomas no motores es lo primero que ocurre en los pacientes con enfermedad de Parkinson y hay que estar muy pendientes de ellos a la hora de hacer las preguntas al paciente buscando el diagnóstico, ¿no? Entonces, los síntomas iniciales tienen que ver con, primero, depresión y ansiedad, desde el punto de vista de la parte neuropsiquiátrica. Son pacientes que tienen depresión y ansiedad muchas veces refractaria a tratamiento de muchos años, pacientes que han estado deprimidos por mucho tiempo y han estado bajo múltiples tratamientos y no mejoran. Otro síntoma de la etapa premotora de la enfermedad muy importante es el estreñimiento. Son pacientes que empiezan a tener estreñimiento inclusive hasta 10 años antes de empezar los síntomas ya motores de la enfermedad. Así que esto es algo que empieza a ocurrir previamente. Y creo que el otro marcador más importante de todas las cosas que podríamos, como bien dice, conversar con respecto a la parte, a los síntomas no motores, porque hay muchos, sería lo que tiene que ver con los trastornos de conducta del sueño REM. Eh, estos cuatro que estoy diciendo son como los más clásicos y los que creo que vale la pena recalcar. Y el trastorno de conducta del sueño REM, si bien uno necesita una polisomnografía para hacer el diagnóstico, uno lo puede sospechar en pacientes que tienen todos estos sueños en los cuales pueden actuar, gritan, pelean, se caen de la cama. Entonces, estos cuatro síntomas que acabo de mencionar desde el punto de vista práctico son cosas que uno cuando está en la anamnesis del paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson debe hacer. Después de eso ya empiezan a aparecer los síntomas motores, probablemente, como decía, hasta unos 10 años, hasta hay pacientes que reportan síntomas hasta 18 años antes.
Ella empieza la parte motora y los síntomas clásicos son lentitud, rigidez y temblor. El síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson actualmente es la lentitud, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, sobre todo la población, es que el temblor no es tan importante porque hay un 30% de pacientes con Parkinson no van a tener temblor. Por ende, uno debe concentrarse en la lentitud, que es la bradicinesia. Después de la bradicinesia viene la rigidez y después viene el temblor. Así que básicamente esos serían los síntomas más importantes. Hay otros síntomas que uno puede encontrar en pacientes con enfermedad de Parkinson, como hipotensión ortostática, que sería como un mareo, problemas de vejiga, o sea que tiene que ver con esfínteres. Así que esos son otros múltiples síntomas. En cuanto a la causa de la enfermedad, realmente no sabemos por qué ocurre. Esta alteración de la conformación de la proteína, que es la alfa-sinucleína, que se altera y que tiene hasta ahora lo que sabemos, tiene una especie como de comportamiento tipo prión, como una proteína priónica, porque va, como quien dice, infectando a las otras y va dañando progresivamente neurona tras neurona tras neurona. No sabemos por qué ocurre, no sabemos por qué en algún momento se empieza a alterar esta conformación y la alfa-sinucleína se empieza a agregar de una manera que la neurona no la puede romper y eliminar. Entonces, esto es lo que produce la muerte neuronal. Pero ¿por qué ocurre esto? No sabemos. Sí tenemos factores de riesgo asociados, cosa que vale la pena quizás comentar. Y definitivamente que hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. La edad es uno que es no modificable, todos vamos a envejecer. La parte genética también no es modificable porque ya todos, como quien dice, la tenemos. Pero hay una serie de cosas que sí pudiéramos, como quien dice, tomar en cuenta. Y, por ejemplo, hay ciertos estudios y con bastante evidencia que, por ejemplo, la exposición al café dice que puede, como quien dice, proteger. O sea que tanto como para causarlo como para proteger, también podríamos buscar algunas cosas, o sea, cosas que nos pudieran ayudar. El café es una. Hay otros pacientes que no se sabe bien si es relacionado o no, pero es una asociación un poco extraña, pero tiene que ver con el fumar. Los pacientes fumadores usualmente tienen menos enfermedad de Parkinson. No está claro, ya se ha demostrado claramente que no es la nicotina, así que no sabemos por dónde va esa parte. Pero si tuviera que sumar en cuanto a las causas, tendría que decir que es una combinación de una predisposición genética, como muchas enfermedades, con exposición al ambiente, el cual no sabemos, ¿no? En Panamá quería hacer un énfasis en los pesticidas, esos son muy importantes en Panamá, hay muchas zonas en el interior que siembran y no, los pacientes no se protegen, así que eso es algo importante también a comentar. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de lo que he comentado. No, todo claro por el momento. Sin embargo, sí nos gustaría profundizar un poquito más sobre el tema de los datos estadísticos y epidemiológicos de esta enfermedad aquí en Panamá. A ver si nos puede comentar un poco más de eso. Sí, bueno, creo que es un poco lo mismo que en otras enfermedades que ocurren en Panamá y que no hay mucha data al respecto. Ah, es difícil, creo que tiene que ver un poco pues, con cosas que no vale la pena tocar, pero es carga laboral y todo lo demás que no ayuda a poder tener datos estadísticos claros de la enfermedad de Parkinson. Pero sí hay cosas que puedo comentar que tienen que ver cómo se está comportando la enfermedad a nivel mundial y también en Panamá, ¿no? Nosotros llamamos en neurología que en la actualidad hay una pandemia de enfermedad de Parkinson. Cada vez hay más diagnósticos de enfermedad de Parkinson, no solo en Panamá, sino en todo el mundo. Eso es una preocupación actual de todos los neurólogos porque esto es una especie de avalancha de pacientes con enfermedad de Parkinson que no sabemos por qué está ocurriendo. Pero sí te puedo decir que la incidencia y la prevalencia a nivel mundial es cada vez más alta de la enfermedad. No sabemos por qué. Hay teorías sobre agentes infecciosos relacionados, como la epidemia del H1N1 y la epidemia ahorita o la pandemia de COVID. Entonces, hay otros por ahí que dicen que la gente cada vez fuma menos y por eso también está pasando. Entonces, no sabemos bien por qué está pasando, pero de que está ocurriendo, está ocurriendo.
Ah, vale, me parece sumamente interesante todo lo que ha mencionado. De ser así, pasamos con el siguiente punto, que es vivir con Parkinson. Esto sí, concuerdo, ha sido muy enriquecedor, tanto como desde el punto de vista de estudiante médico, también como público en general, las explicaciones que ha dado, doctor. Muchas gracias por su aporte. Siguiendo con la sección número 2 de vivir con Parkinson, esto en cuanto iría dirigido más que todo a la doctora Ana Brito y la psicóloga Mauri de Gracia, que tratan más con lo que es pues vivir con Parkinson. Vamos a hablar sobre lo que es los consejos para pacientes y los cuidadores. La pregunta en específico sería, ¿cuáles son los aspectos más desafiantes en el manejo del Parkinson y qué sugerencias pueden darnos o brindarnos para sobrellevarlas mejor? Ok, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad de dirigirnos a un público que muchas veces pues carece de información y sobre todo información práctica. Eh, Sinceramente, pues coincido con el doctor Reinier. También en mi consulta cada vez veo más pacientes con esta enfermedad y de edades muy variables. Difiere mucho la edad en que se presenta y asimismo impacta, ¿no? Porque si tenemos una persona en edad laboral todavía y que comienza con una enfermedad de Parkinson, pues impacta en su desempeño laboral, y de hecho he tenido varios casos al respecto y que buscan ayuda porque le cuesta realizar su función diaria y ellos quieren y desean seguir laborando. Entonces está ese perfil de paciente y está el perfil de pronto del paciente de más edad, en el que entonces es el familiar y que lo lleva a buscar ayuda porque nota que está muy lento, o porque nota que se está cayendo, o porque tiembla. Entonces, creo que los desafíos son muchísimos y varían, como te explico, según también el estadio de la enfermedad, porque en estadios tempranos es un desafío. eh, y en estadios más avanzados van desarrollando nuevos desafíos. Yo siempre digo que todas las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades familiares porque impactan grandemente no solamente al paciente, sino a la familia. Y es complicado, no es fácil. Yo digo que esto es para valientes realmente. ¿Y qué te puedo decir? Algunas de las cosas, por ejemplo, voy a tratar de enfocarme como en dos grupos, aunque pueden haber más grupos de lo que te estoy explicando, es que el grupo de las personas todavía en edad laboral, pues es el lograr encontrar que lleguen a ser funcionales, y la manera de cómo tienes que incluso jugar con la medicación a los horarios necesarios para que funcionen. Si van a salir a comer, pues a esta hora te tomas esta dosis porque te tiene que durar el efecto hasta las 3 de la tarde. Realmente es orientación y con el mismo paciente que él aprenda de su enfermedad y a manejar su enfermedad y su medicación. Lo otro también, por ejemplo, con las personas, que es un gran desafío, es a veces los trastornos del sueño, que eso pues sí afectan a lo largo de toda la enfermedad. Y antes de entrar en probablemente medicamentos y demás, comienzan con insomnio principalmente y van desarrollando otros trastornos del sueño, o a veces tienen ya los trastornos del sueño sumado al insomnio puro que le cuesta conciliarlo y mantenerlo. Buscar todas las medidas posibles de higiene del sueño antes de entrar a fármacos. Esto es muy importante. Los pacientes de Parkinson tienen cierta accesibilidad a otros fármacos que pudiéramos usar en otro perfil de paciente. Entonces, esas medidas higiénicas del sueño, que como digo yo, no cuestan, algo tan simple como despegarse de una pantalla 2 horas antes de dormir, pues son recomendaciones que siempre podemos brindar al paciente. Ese es uno de los puntos. En la medida que va avanzando la enfermedad, pueden presentarse situaciones. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay pacientes que presentan la hipotensión ortostática, que era lo que decía el doctor, ¿no? Estos bajones de presión en los que ellos se sienten muy débiles, se marean y todo lo demás. Y hemos visto o se ha visto que realmente, por ejemplo, comidas muy copiosas de carbohidratos, que ingieren demasiados carbohidratos, inmediatamente después ellos pueden tener estos episodios. Repartir los carbohidratos mejor. Consumir alimentos de una manera regular, las 3 comidas con 2 meriendas, nada tan abundante, simplemente repartido, pues les va mucho mejor. Obviamente,
ya en cuanto a medicación y si toma antihipertensivos o no, ya eso es más de la parte médica, ajustar si es necesario, que aprendan que pues sentarse, elevar las piernas puede mejorar esa debilidad y esa sintomatología, para que los familiares no se asusten, porque también, ¿no? Se asusta todo el mundo en casa y entran en pánico. Otra cosa muy frecuente que se presenta y que los familiares pues también consultan o se preocupan es el estreñimiento, porque el estreñimiento forma parte del proceso de la enfermedad. Y si hablamos de la población que yo veo, que es la población adulta mayor, sin tener una enfermedad de Parkinson, pueden tener estreñimiento. Entonces se suma, ¿no? Ese proceso y esa orientación de una alimentación con buena fibra, hidratación adecuada, que hagan ejercicio, porque la movilidad es muy importante en esta enfermedad. El hacer ejercicio regular mejora no solamente la motilidad intestinal, sino también eh, esa fatiga, porque ese cansancio que siente el paciente con enfermedad de Parkinson puede ayudarlo también la actividad física regular. Y si entramos ya en unos estadios más avanzados, que obviamente pues hay dos condiciones médicas que vamos a ver, a dos condiciones que vamos a ver ya en estadios más avanzados, cuando el paciente pues probablemente ya empieza a tener dificultad deglutoria, producto también de la disfagia que se va desarrollando a lo largo de la enfermedad, y esa orientación a la familia de adecuar los alimentos basado en, en facilitarle la deglución al paciente, y así reducimos los riesgos de broncoaspiración, es decir, de que partículas de alimento que el paciente no puede tragar de manera adecuada se nos vayan al pulmón, aspire los alimentos y nos hagan neumonías. Y lo otro que no podemos olvidar es que un grupo de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson pueden desarrollar trastorno neurocognitivo o popularmente, como decimos, demencias. La demencia Parkinson es otra condición que se puede presentar en los estadios posteriores. Varía el tiempo, no te puedo decir que en estadios avanzados, porque puede haber pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y puede desarrollarlo. Y pues se suma otra situación. Lo más importante, yo siento que de todo esto no es asustarse, uno no debe vivir con miedo ante la vida, es educarse, conocer la enfermedad que estoy padeciendo o que está padeciendo mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familiar. En la medida que más sé, mejor los puedo llevar, más los puedo ayudar y conversar, tener una relación con su médico para ir cada una de las fases. El médico debe ir preparando y explicando, orientando en cada una de las cosas que se van presentando para que pues tanto familiares como pacientes tengan la mejor calidad de vida posible. No sé si tienes alguna otra duda o alguna otra recomendación que creas que pudiera brindar específica, con mucho gusto. Esto, bueno, más específica otra pregunta podría ser, ¿cuál sería pues el enfoque para ayudar a esta familia a comprender y adaptarse pues también a esta situación de enfermedad con Parkinson? Ok, el enfoque es justo lo que te decía, esa preparación, ese conocimiento de la enfermedad, esa ayuda que debe existir entre los miembros de la familia, porque como te digo, es una condición que afecta a la familia. Este, y cada etapa, cada manifestación va a requerir un abordaje. Más o menos te mencioné algunas de ellas. Todavía pudiera mencionarte otras, como por ejemplo los trastornos depresivos, hay que tratarlo, porque eso empeora todo eso, pues de seguro lo va a tocar más la psicóloga, no me voy a ahondar en eso. El saber qué dieta ingerir el paciente, no es tan difícil. Realmente una vez tienes el paciente ya con un diagnóstico en cuanto a alimentación, es una dieta balanceada, una dieta saludable, por decir así, evitar lo que son las grasas saturadas, los excesos de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, la ingesta adecuada de líquidos, el poder tener actividad física regular, disminuir lo que es el consumo de alcohol y de tabaco. Como ves, básicamente son medidas generales de estilos de vida saludable que impactan de manera positiva.
Y ya con cada una de las condiciones, como te mencionaba, si hay trastornos del sueño, la higiene del sueño, si hay estreñimiento, mejorar hidratación, fibra y ejercicio, si se presentan trastornos de la marcha, el ejercicio, por supuesto, el uso de aditamentos para la marcha. Hay ejercicios que pueden ayudar mucho en el equilibrio, como el Tai Chi, eso ha demostrado beneficios a nivel de los pacientes con Parkinson. En el caso de la disfagia, la utilización pues, de alimentos ya en consistencia papilla, si es así es el grado de disfagia, el uso de espesantes, y en fin, realmente sería una lista inmensa de cada una de las condiciones y las recomendaciones, pero creo que a grosso modo te he mencionado las principales. Ok, y de hecho me quedo mucho con la frase que usted mencionó de todas las enfermedades neurodegenerativas son familiares. Es verdad, requiere mucho apoyo de la familia. No sé si la psicóloga Mauri quiera agregar algo más. Sí, Stephanie, buenas tardes a todos. Como mencionó la doctora, súper contenta de estos espacios porque estos son temas a los cuales creamos muros de silencio y no queremos hablar de ellos. Y así es de la manera en que sin darnos cuenta los estigmatizamos, ¿no? Entonces, felicidades por este espacio y esperamos que puedan llegar a muchas, muchas personas. Y bien, yo quiero seguir como la línea de lo que han podido compartir los doctores, ¿sí? Ellos mencionaban la depresión, mencionaban la ansiedad, la doctora mencionó lo de ese estadio de aquellas personas más jóvenes que con el diagnóstico se afectan sus funciones diarias cuando aún están laborando. También mencionó aquel adulto mayor que ya los llevan a consulta porque hay características más específicas. Entonces, quiero como partir de allí. Cuando se da un diagnóstico, si nos quedamos en el tema del día de hoy, un diagnóstico neurodegenerativo, en este caso Parkinson, ¿qué es lo que sucede? Se destruye un estereotipo social. ¿Cuál es ese estereotipo social? La persona sana, ¿verdad? Mauri, la mujer sana, la mujer dinámica, activa, con energía, laboralmente reconocida, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se da el diagnóstico, se destruye ese estereotipo social. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que entonces creamos un estigma. ¿Y cuál es el estigma que creamos? El de una persona enferma, donde todas esas características, ¿verdad? Se destruyen, las cambiamos. Y al estigmatizar a la persona diagnosticada, pues le decimos, estás enfermo. Y los tratamos como enfermos. Y los hacemos sentir enfermos y pues sí se creen el que están enfermos. Y bien es cierto que existen muchas terapias alternativas que no van a cambiar el diagnóstico, ¿verdad? No lo van a cambiar, ni lo van a eliminar, pero sí van a contribuir mucho a ello. Tiene que ser ese trabajo interdisciplinario, ¿sí? Lo fármaco, lo psicológico, lo terapéutico, para que cubra todas las partes del ser humano y podamos entonces tener más beneficios con la persona. Les quería también compartir un poquito que la persona que es diagnosticada, pues empieza a elaborar un proceso de duelo, un duelo por la pérdida de su salud, ¿sí? Empieza a crear muchas pérdidas, como mencionó la doctora, la pérdida laboral. Como mencionó el doctor, la pérdida de su movilidad, ¿sí? De la agilidad física. Mencionaba él una de las principales características, la lentitud, ¿verdad? Una persona activa que tenía mucha actividad física y que esto vaya interrumpiéndose o cambiando, la persona va a elaborar un proceso de duelo. Y en estos diagnósticos es un duelo ambiguo realmente, ¿no? ¿Por qué un duelo ambiguo? Porque así exista una lista de características, de síntomas, de reacciones que pueda tener la persona diagnosticada,
pues no sabemos cómo va a reaccionar cada una de ellas. Cada una es una experiencia única, ¿sí? Es una experiencia distinta, sí, con características similares, pero no sabemos en qué tiempo cada una las va a ir desarrollando, ¿no? O se van a ir presentando en cada una de ellas. Entonces, esto es muy importante saberlo. El duelo en las personas con un diagnóstico, ¿ok? Como mencionó también la doctora, esto afecta todo el sistema familiar. Y el duelo, ¿qué genera? Reacciones físicas, emocionales, espirituales, cognitivas. Y hay que conocer esto, porque ante lo desconocido nos desesperamos. Si nosotros conocemos y decimos, pues, él va a estar furioso, él va a estar triste, él va a estar de mil maneras, pero sabemos que esto es parte del proceso, entonces va a ser mucho más llevadero, tanto para la persona diagnosticada como tanto para sus familiares. Entonces, esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros en Abunda Life trabajamos con los adultos mayores bajo la filosofía Montessori, ¿sí? Este es un modelo de atención centrado en la persona, ¿sí? Nosotros tratamos de conocer a la persona individualmente, con sus propias características. La persona es única. Entonces, así mismo la tratamos, así mismo adecuamos los espacios para trabajar con ellos, así mismo los queremos de manera individual. La filosofía Montessori, más que todo, también trata de conservar la dignidad del ser humano. Hace un momento les dije, empezamos a tratar a las personas como enfermos, ¿sí? Como enfermos. Nosotros en Abunda Life no le decimos a nuestros residentes pacientes, esa palabra no existe en nuestro hogar, ellos son residentes y tratamos de que sean residentes activos, no residentes pasivos. No es una residencia donde ellos están simplemente allí, bajo un techo, ¿verdad? No, ellos son activos. La filosofía Montessori se encarga de, de realizar muchas actividades de la vida diaria para que ellos se sigan sintiendo útiles, se sigan sintiendo respetados. Esto les ayuda mucho a ellos a aumentar o a conservar su autoestima, a crear confianza en ellos mismos. Las actividades que realizamos también nos da mucho beneficio porque la atención no está centrada en ese diagnóstico, sino que como están activos, tienen actividad diaria, la atención está centrada en la actividad. Ojo, aquí es muy importante saber, como mencionaron los doctores, que hay estadios. Entonces, habrán personas que son muy pocas las actividades que pueden realizar, pero siempre pueden hacer algo, ¿sí? Siempre pueden levantar, así sea un dedito, ¿sí? Así sea pegarle con un dedito a la pelota, con la estimuladora, pero pueden sentirse, vamos a decir, se siguen sintiendo útiles, se siguen sintiendo capaces. Y ese es más que todo el enfoque con el que nosotros trabajamos. La filosofía Montessori, preparamos el espacio para que cada persona pueda conservar su individualidad, ¿sí? Más que todo. Y esto también sí ayuda mucho a los familiares. Se han visto muchísimos cambios en personas que han llegado al hogar con poca movilidad y el mantenerlos activos, en hacer terapias con ellos, en realizar actividades. Poco a poco hemos visto que las personas mejoran emocional, físicamente. Les dije hace un momento, no vamos a detener
el diagnóstico, pero créanme que sí retrasamos, ¿sí? Sí retrasamos un poco la pérdida de la inactividad, ¿sí? Con las actividades diarias que realizamos. Las cuidadoras, ahora que leo la diapositiva, todas las personas o nuestras cuidadoras tienen que estar entrenadas en la filosofía Montessori, ¿no? Es ese trato amable, ese trato con respeto, ¿sí? Con respeto a nuestros residentes y sin ser invasivos. Y también si no infravaloramos las capacidades del adulto mayor, que es también algo que sucede, la infravaloración de sus capacidades. Eh, Llegamos al punto de creer que no pueden, ¿verdad? Y esa creencia nos lleva entonces a hacer las cosas por ellos y no darles la oportunidad. ¿Y a qué lleva esto? A que la persona entonces se sienta incapaz, ¿sí? Y emocionalmente se sienta más enfermo también, porque pues no puedo hacerlo o no creen que puedo hacerlo. Entonces nosotros tratamos de darle la oportunidad de que ellos puedan hacerlo, todo bajo una supervisión, de que esto tampoco puede, no, de que esto no les vaya a generar un estrés, ¿sí? No sea una actividad que sea estresora para ellos. Por eso es muy importante ese modelo individual, centrado en cada persona con cada una de sus capacidades. Ok, en definitiva, sus aportes han sido muy invaluables y en definitiva también concuerdo que es importante pues mantenerse activo y trabajar en ese sentido de sentirse capaz y de nosotros como familiares también dejarlos y trabajar con ellos en esos aspectos. La siguiente pregunta, tanto para usted, psicóloga Mauri de Gracia, y también para la doctora Ana Brito, sería la siguiente: si pudieran compartirnos un caso, una historia inspiradora que les haya impactado durante su práctica profesional. Bueno, sí, con mucho gusto. Doctora, Tengo dos que te pudiera comentar, o que les pudiera comentar, porque realmente le considero que son personas muy valientes. Una, voy a resumir muy brevemente cómo llegó a mi consulta. Ella, una señora, este, de unos entre 68 y 70 años, que llega con historia de fatiga a la marcha lenta, y ella labora como mensajera en una institución pública. Estando trabajando en una institución pública, ella como es mensajera, pues ella usa más las escaleras y se le hacía bastante difícil, ¿no? El trabajar, se chocaba con las esquinas donde hacía los giros. Eh, se analiza, se evalúa y pues se le inicia tratamiento. Cuando le tuve que decir pues que la sospecha era Parkinson, ella, su expresión fue un tanto, quedó como preocupada, diría yo, y tratamos de hablarle y decirle, ¿tú quieres seguir trabajando? Tenemos que tratarlo, tienes que hacer ejercicio y todo. Realmente muy buen apoyo, no tiene hijos, ojo. Quien la lleva a la consulta es una ahijada, que realmente creo que ha dado más que si fuera una hija, y la evolución fue muy satisfactoria. Ella estaba muy contenta de trabajar todavía quiere trabajar ya este año. La última cita me confirmó que iba voluntariamente, ya ella decidía eh, plantear su retiro, ¿no? Pero fue algo voluntario. No fue porque se sentía que no podía, sino dice, bueno, yo creo que ya es el momento. Y el tratamiento, otro muy breve, que es profesor todavía laborando, docente, y tiene que moverse o desplazarse entre salones. Y saben que los colegios pues tienen escaleras y tienen que subir, bajar cada hora que cambia, y se le hacía prácticamente imposible. Igual, educación, medicamentos, ejercicio y mucha voluntad y apoyo familiar, porque ahí tenemos voluntad y apoyo familiar. Y el profesor le ofrecieron incluso que los estudiantes bajaran a un aula donde él se quedara quieto, y él dijo no. Como decía la licenciada, esa sensación de autosuficiencia, esa sensación de yo puedo,
lo llevó a que él no aceptara bajo ninguna circunstancia quedarse en un aula y que los estudiantes se movieran. Él quería moverse. Él me dice, doctora, si yo puedo, yo me muevo. Y realmente se puede, o sea, realmente se puede, pero como les digo, miren que he mencionado varias cosas: aceptación del diagnóstico, aceptación de tratamiento, de recomendaciones y el apoyo familiar. Entonces, yo creo que sí se puede. Así es. La red de apoyo es muy importante, Muy como dice la importante. doctora, es muy, muy importante. Y bueno, yo también les puedo compartir un caso de una de nuestras residentes que cada vez que lo comparto, como decimos muy coloquialmente, se me paran los pelitos porque les digo que es maravilloso. O sea, es hermoso poder compartir este tipo de experiencia. Una de nuestras residentes diagnosticada de Parkinson, cuando yo la conocí a ella en su silla de ruedas, sus manos, mostrarles, estaban así, entumecidas, así, rígidas. Sus piernas también estaban totalmente rígidas, sentada en su silla de rueda, y su, su comportamiento era agresivo. Y voy a hacer así entre comillas porque etiquetamos a que las personas con Parkinson o con demencia, un comportamiento normal de ellos es la agresividad. Los etiquetamos, ¿sí? Entonces, lo menciono porque lo he escuchado mucho. Es que ellos son agresivos, ¿sí? Y nosotros hemos podido comprobar que pues nosotros somos esos estímulos externos ante una crisis de agresividad. Nosotros somos los que estimulamos eso. Y también de la misma manera, con el amor y el respeto podemos generar grandes cambios en nuestros residentes. Y con, para seguir compartiéndoles el caso, hasta les puedo decir que teníamos, ¿sí? De manera de seguridad para que no se hiciera daño, sujetarla a la silla, ¿sí? En algunas ocasiones. Poco tiempo después, porque fue poco tiempo después de ella estar en nuestra casa, se vieron los cambios en ella, física y emocionalmente. Esta era su cara, este puño. Y al pasar las semanas pudimos ver cómo ese puño hacía así. Y se fue suavizando todas sus expresiones, ¿sí? Esa suavidad en su rostro, sus manos se fueron movilizando, su postura mejoró. Y en una de nuestras actividades que les voy a compartir más adelante en cuanto a los espacios comunitarios y demás, en una de nuestras actividades, ella me llama y me dice, me hace así con la mano y yo me le acerco y le digo, dime. Y me dice, eres la psicóloga, ¿verdad? Yo, claro que sí. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Yo, por supuesto, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Y yo me le acerco y me dice, cuando yo era niña, yo vivía en una casa donde yo era muy feliz. Y sabes que nosotros regresamos donde somos felices. Y ahora en esta casa yo me siento muy feliz como cuando yo era una niña. Yo le dije, ¿te puedo abrazar? Porque siempre es el respeto, no tenemos que pedirle siempre permiso. ¿Te puedo abrazar? Y me dice, sí. Yo le he dado un abrazo y yo le digo, también estamos muy felices de que tú estés aquí, independientemente porque estás. También te queremos, también te amamos y me da mucha satisfacción que me digas que en esta casa eres muy feliz. Entonces, darnos cuenta tanto físicamente, emocionalmente y que puedan expresarlo, créanme que nosotros podemos generar cambios en cualquier persona y con cualquier diagnóstico,
siempre es un trato, que después que sea un trato humanizado, podemos cambiar vidas. Eso es maravilloso, se los comparto de verdad que es algo muy bonito. Como dijo la doctora, sí se puede, claro que sí se puede. Muchas gracias, doctora Brito y también psicóloga Mauri de Gracias. Sin duda, sus experiencias han sido muy emotivas y se han expresado muy lindo acerca de sus experiencias. Vamos a continuar con el siguiente punto, que serían los avances y tratamientos. Ahora con la tercera sección vamos a darle paso al doctor Reinier Rodríguez para que aborde las últimas actualizaciones en tratamientos e investigaciones para el Parkinson. Disculpe, doctor, está silenciado. Sorry, perdón. Sí, tendría que decir que en cuanto a los avances en el tratamiento, yo dividiría un poco el tratamiento en cuanto a el tratamiento sintomático y el tratamiento, como quien dice, modificador de la enfermedad. Voy a empezar, por desgracia, con el más sencillo, que es el tratamiento modificador de la enfermedad. Y es que en la actualidad, pues no hemos todavía encontrado un medicamento, ya sea anticuerpo monoclonal, que usualmente hay una larga lista de medicamentos que se han buscado en cuanto a tratar de bloquear el depósito de las alfa-sinucleínas, como se ha tratado de hacer también con el betamiloide en la enfermedad de Parkinson, y hay múltiples medicamentos que se han buscado en esa línea y no han mostrado ningún efecto sobre la progresión de la enfermedad. O sea que tendría que decir que el tratamiento modificador de la enfermedad, lo que tiene que ver con anticuerpos para bloquear el depósito de alfa-sinucleína, no han tenido éxito. Hay otro tipo de terapias que se han utilizado como para tratar de regenerar las neuronas de la sustancia negra, que son las que mueren en la enfermedad de Parkinson, con vectores virales y todo esto, y por desgracia pues no hemos podido encontrar un efecto sostenido de producción o de renovación de esas células. Recientemente, y esto lo comento porque acaba de salir hace poquito en el New England Journal of Medicine, un estudio pequeñito en cuanto a los agonistas GLP-1 más famosos conocidos como Ozempic, en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y si bien es un estudio fase 2, o sea que es un estudio que no está diseñado para mostrar ningún beneficio del medicamento, sino solo para ver seguridad, pues encontró algunos hallazgos positivos en cuanto a la progresión de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Entonces, pues esto ya va a abrir una nueva, como quien dice, corriente de búsqueda para tratar de ver cómo se puede modificar la enfermedad de Parkinson. Pero hasta ahora, por desgracia, pues no hemos podido encontrar algo que modifique la evolución de la enfermedad. En cuanto al tratamiento sintomático, pues tendría que empezar con lo que tiene que ver con medicamentos. Pues hay nuevas generaciones de presentaciones de levodopa, carbidopa, es el tratamiento de elección para la enfermedad de Parkinson. Sigue faltando un poco el poder encontrar una forma de liberación prolongada. Eso es algo que se ha buscado de múltiples maneras y todavía no se ha podido encontrar. Y aún cuando la levodopa tiene muchísimos años, desde los años 60 en el mercado, no ha podido, nada se ha podido inventar que supere esto. Así que todos los intentos han fracasado en cuanto a hacer una tableta que solo se pueda tomar una vez al día. En cuanto a otros tratamientos de la parte sintomática, pues en cuanto al mecanismo de la enfermedad, pues se han encontrado nuevos inhibidores de la MAO-B en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Inhibidores también de la COMT también han estado apareciendo en el mercado, pero siempre haciendo pequeños cambios a las moléculas y esto agregando algunos beneficios. Pero como quien dice, el tratamiento todavía más importante que tiene la enfermedad desde el punto de vista sintomático sigue siendo la levodopa.
Por otro lado, en las enfermedades en la etapa avanzada, creo que la licenciada y la doctora Ana hablaban de la etapa avanzada de la enfermedad, pacientes en silla de ruedas, pacientes que no pueden tragar. Hay nuevos avances en cuanto a la forma de liberación prolongada de la enfermedad, pero de tipo subcutáneo y duodenal. El único problema con estas formas de liberación es que son muy caras, son tecnologías caras y que a veces en países como los nuestros son difíciles de alcanzar. En ese caso hay geles que se liberan en el duodeno de levodopa. También hay bombas subcutáneas de levodopa y de apomorfina. Así que estos tipos de dispositivos están diseñados sobre todo a pacientes que ya tienen una etapa avanzada de la enfermedad. O sea que ahí sí creo que hay un campo que ha ido creciendo y mejorando en cuanto al tratamiento. Y por último, hablaré de lo que tiene que ver con la cirugía de Parkinson, que es la estimulación cerebral profunda, que es un campo que cada vez crece y crece y crece, pero es importante recalcar que la cirugía de Parkinson no cura la enfermedad, es un tratamiento sintomático. Y en eso hemos ido avanzando en el tiempo y ya hay dispositivos que graban la actividad neuronal intracerebral en los ganglios de la base y esto se irá modificando en el tiempo, pero el futuro viene siendo que es altamente probable que el mismo dispositivo se autocontrole con ayuda de inteligencia artificial y lo demás, y él pueda saber cuándo estimular al paciente y cuándo no estimularlo. Así que eso creo que es otra de las áreas en las que estamos avanzando. Así que básicamente en cuanto al tratamiento como tal, eso es lo que tenemos. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a la siguiente sección. Bueno, muchísimas gracias por todas sus intervenciones. De verdad que el podcast va a quedar muy bueno, va a quedar muy bueno. Así que ahorita vamos Gracias. a la serie de preguntas. Estas preguntas son por parte mediante las redes sociales. Pusimos una caja de preguntas y en esto el público general, estudiantes de medicina, nos hicieron ciertas preguntas para los expositores. Tenemos la primera pregunta que es si la enfermedad tiene cura. Ah, bueno, ahí voy a hablar yo bueno, por desgracia no, es una enfermedad incurable hasta este momento. De hecho, no sé si podamos curarla en algún momento, pero probablemente modificar su evolución, yo pienso que sí. Así que sí, el objetivo del tratamiento es ese, tratar de modificar la enfermedad y hacer que su progresión sea más lenta, más que curarla como tal. Creo que eso es lo que estamos, vamos un poco todavía retrasados, pero ese es el futuro, ¿no? Ok, Allí vale. quería, Andri, yo, bueno, como dice el doctor, lamentablemente no existe una cura y no sabemos si llegue a existir en algún momento, pero aquí sí podemos asegurar que podemos brindarle una mejor calidad de vida, ¿sí? Si estamos humanizados, si nos sensibilizamos más en estos temas, si socialmente no es un tema estigmatizado, si tratamos a las personas con respeto, con amor, seguramente podemos brindarle una mejor calidad de vida, al menos para que puedan transitar la enfermedad. Ok, vale. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que es, también creo que para el doctor, es de fisio. Dice, ¿cuáles son las vías cerebrosas que se ven afectadas? Yo creo que es por una tarea. Complicado, pero si te puedo decir, las vías cerebelosas realmente no están tan comprometidas en la enfermedad de Parkinson. Las que están relacionadas se cree mucho que las que están relacionadas con
el temblor, tienen que ver con la comunicación del cerebelo, el tálamo y la corteza. Así que, pero realmente el componente más importante de la enfermedad se encuentra en los núcleos de la base. Serían entre ellos, sobre todo los dos, vamos, tres grandes implicados en la fisiopatología de la enfermedad, es el núcleo subtalámico, que cada vez agarra, o sea, gana muchísimo más importancia, e inclusive cada vez vemos más que hay una conexión directa entre la corteza y el núcleo subtalámico, que se llama la vía hiperdirecta. Eh, También tendría que decirte que el globo pálido interno y el globo pálido externo. Así que creo que ahí es donde está lo más importante en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Hay otras enfermedades que sí el cerebelo es importante como el temblor esencial, pero creo que tendría que decirte que lo más importante tiene que ver con globo pálido interno, externo y subtálamo. Vale. ¿Hay alguna forma de prevenir el Parkinson? De prevenirlo. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que ahí es algo en lo que podemos trabajar, como mismo hacemos en Alzheimer's. A ver, yo tendría que decir que es un disco rayado, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Es hacer ejercicio, eh, comer sano, evitar comidas procesadas. Pero hay algunos tips que puedo dar para el podcast que son buenos. Te diría que el café tiene evidencia buena y está relacionado con la cantidad de café que tomas al día. Si tomas mucho café, se ha visto que los pacientes que toman mucho café tienen menos, hay una relación entre menos desarrollo de enfermedad de Parkinson si tomas mucho café, por ejemplo. Hay algunas evidencias por ahí dando vueltas que tiene que ver con la comida orgánica y que aparentemente tiene un efecto beneficioso sobre los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por ahí hay otros estudios sobre ácido úrico, que los pacientes que tienen ácido úrico alto tienen menos enfermedad de Parkinson y también menos enfermedad de Alzheimer. Eso por ahí también está, así que hay que tener cuidado con eso de estar bajando el ácido úrico por gusto. Si no has tenido ningún tipo de gota o dolor, pues deja tu ácido úrico. Ojo, si eres obeso, fumador, hipertenso, pues ese ácido úrico alto lo que significa es que tienes una enfermedad cardiovascular andando, pero si eres delgado y tienes ácido úrico un poco alto y nunca te ha dado gota, yo diría que dejar eso así. Pero prevenir creo que es, o sea, tendría que decirte que tener un estilo de vida saludable es la mejor herramienta que tenemos en este momento para eso. Vale, muchísimas gracias. ¿Es una enfermedad hereditaria, el Parkinson? Yo tendría que decir que hay una predisposición genética, así que, pero el Parkinson desde el punto de vista genético tiene una penetrancia baja. ¿Qué significa eso? Que pues, no va a pasarse tan francamente, o sea, no va a pasarse tan claramente a las otras generaciones como otras enfermedades que sí, pues es casi una sentencia, ¿no? Por ejemplo, en Alzheimer tenemos algunos genes que si lo tiene el papá, los hijos van a tener la enfermedad, o lo tiene la mamá, los hijos van a tener la enfermedad. En Parkinson es un poco, es diferente, no hay esa relación tan directa, pero sí hay una predisposición, o sea que hay que jugar un poco con eso. Si hay una familia en la que hay una preponderancia de la enfermedad, yo diría que sus familiares, las descendencias, pues deben cuidarse mucho, o sea, deberían hacer mucho deporte, comer muy sano, como para tratar de evitar eso. Pero sí, hay una predisposición genética, eso sí está bien establecido. Ok, vale, muchísimas gracias. Voy a hacer últimas dos preguntas. ¿Nos podrías decir tres signos adicionales para tomar en cuenta al momento de que nos llega el paciente a consulta, cómo saber o sea, tomar en cuenta de que se encuentra en una etapa temprana Ok, para poder referir? bueno, a ver, yo tendría que decirte que hay algunos tips que yo les puedo dar para el diagnóstico de la enfermedad en una etapa temprana. La enfermedad de Parkinson tiene ciertas características inicialmente que yo te tendría que decir que uno siempre deben preguntar si el paciente tiene caídas. Es decir, tempranamente el paciente se cae, eso no es enfermedad de Parkinson. Los pacientes con Parkinson al inicio no se caen, eso es raro, ¿ok? Eso tendría que decirte, o sea que si ves un paciente que entra en silla de ruedas en la primera cita y te dicen que tiene 2 años de evolución, eso ya no es enfermedad de Parkinson, ¿ok?
Entonces ese sería un dato importante. Número dos, lo comentaba hace un ratito, los trastornos de conducta del sueño REM son un orientador, son un biomarcador actualmente. O sea, si tú puedes diagnosticar un paciente que tenga un trastorno de conducta del sueño REM y lo ves temblando y lo ves rígido, ya eso te cierra mucho el diagnóstico a la posibilidad de una alfa-sinucleinopatía, y de esas solo hay tres opciones, que son demencia por corpus Lewy, atrofia de múltiples sistemas y enfermedad de Parkinson. Entonces, siempre pregunten si el paciente grita en las noches, pelea, si se ha caído de la cama. Eso es un dato muy, muy, muy importante. Y por último, yo tendría que decir, siempre hacer preguntas a la hora de la parte inicial del paciente, sobre todo los síntomas no motores. Eso te puede ayudar mucho. O sea, si tu paciente, tú le dices, oiga, y el estreñimiento, y el insomnio, y los problemas urinarios, ese tipo de cosas, la depresión, la ansiedad. Entonces, si tú vas sumando todas esas cosas, probablemente te vayan a ir orientando a decir, hombre, aquí está el diagnóstico. Eso sumado a la lentitud, rigidez y temblor que ya habíamos hablado inicialmente, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Sí, Ray, sumado a lo que estabas comentando, recordando como que algunas otras cosas que quizás a veces la queja del paciente mismo, que la letra le ha cambiado, que la letra es más pequeña, no, eso pudiera ser quizás en algún momento algo. Sí, Este, la pérdida del olfato. La pérdida del olfato es algo también que, digo, no es exclusivo de la enfermedad de Parkinson realmente, pero hay que prestarle atención. Hay otras condiciones también neurodegenerativas que pudieran tener esta manifestación en estadios tempranos, así que también pudiera ser un datito allí que hay que tener presente, ¿no? totalmente de acuerdo. Ok, vale, muchísimas gracias. La última pregunta es, ¿cuál es el tratamiento disponible en Panamá? Lo que ya mencionó. Sí, la verdad que en Panamá, ojo, por ejemplo, en Panamá no están disponibles ninguna de las para el tratamiento avanzado, las bombas que te comentaba, ni la subcutánea ni la duodenal, eso en Panamá no está. El tratamiento quirúrgico sí está en Panamá, de hecho lo estamos haciendo en la ciudad hospitalaria. De las medicinas, pues sí, nos quedamos un poco cortos a veces de todo el armamentario que hay en otros lugares, pero en Panamá hay varias fórmulas de levodopa, varias fórmulas de agonistas dopaminérgicos. O sea que sí, sí hay medicina suficiente en Panamá. Ojo, en los países desarrollados quizás hay una variedad muy, muy grande con respecto a la que tenemos nosotros, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Bueno, terminamos la serie de preguntas por los oyentes, así que pasamos al siguiente punto. Continuamos con la sección que vendría a ser de esperanza y comunidad, enfocada en lo que son los grupos de apoyo que brindan ayuda y esperanza a nuestros pacientes y también a sus cuidadores. Esta pregunta, esta sección iría más que todo dirigida a la psicóloga doctor Mauri de Gracia. Usted que vive el día a día con pacientes, disculpe, con los residentes de su comunidad, ¿podría hablarnos sobre la importancia de lo que son los grupos de apoyo para estas personas con Parkinson y también para sus cuidadores y cómo influyen estos grupos en el bienestar emocional y la calidad de la vida de los mismos? Sí, sí, Stephanie. Bueno, los grupos de apoyo siempre va a ser una red de apoyo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es un grupo que tienen muchas características similares, ¿sí? Viven las mismas o similares experiencias. Normalmente escuchamos a las personas decir, es que hablamos el mismo idioma, nos entendemos, nos comprendemos, ¿sí? No sienten ese rechazo de que muchas veces le dicen a los familiares que tienes que ser fuerte, ¿sí? Tienes que ser fuerte porque él no te puede ver
triste, él no te puede ver deprimido, tienes que ser fuerte por tu esposo, por tu hijo, por tu esposa, por tu abuelo, por la persona que sea, ¿sí? Que sea la persona diagnosticada. Entonces, cuando compartimos en grupos de apoyo, es todo lo contrario, ¿sí? Es como puedo expresarme en un lugar seguro y con personas seguras que saben lo que estoy viviendo, que habrán personas que ya han pasado por lo que en este momento estoy viviendo, ¿sí? Y puedan darme referencias, recomendaciones. Importante, cada experiencia es individual, pero sí podemos acompañarnos, ¿sí? Sí podemos acompañarnos en este proceso. Entonces, así como van a haber personas que estén más adelantadas en sus procesos, habrán otras que estén más atrás que nosotros y podamos ser nosotros como esa luz de esperanza para ellos. Entonces, es una convivencia muy, muy bonita, en verdad, porque todos manejan el mismo lenguaje, ¿sí? Sea familiar, sea social, es un compartir muy bonito. Nosotros en el hogar realizamos mensualmente una actividad que se llama el Café de la Memoria, ¿sí? Creo que no lo mencioné antes, pero más que todo nuestra casa está a disposición, por decirlo de alguna manera, para aquellas personas que tengan algún diagnóstico de deterioro cognitivo. Entonces, por eso titulamos esta actividad mensual de esta manera, Café de la Memoria o Memory Café. Entonces, es una actividad donde, vamos a decir, invitamos a las familias, y no solo a las familias con nuestros residentes, sino que son actividades a puertas abiertas. Pueden ir personas de la comunidad. Cualquier persona que esté pasando por una situación similar puede participar, puede ir, compartimos, nos reímos, nos olvidamos por 2 horas del diagnóstico, por decirles, ¿verdad? Y nos reímos, interactuamos, socializamos, porque ¿qué pasa? Y hoy, esta mañana vi un reel en las redes sociales donde una chica compartía la experiencia de que hace 13 años su mamá había sido diagnosticada y asimismo había sido excluida socialmente, que no salía con ella a un parque, a un centro comercial, a un restaurante, porque simplemente sentían como las miraban como personas diferentes, como personas que ya no eran parte de la sociedad. Entonces, estos espacios es precisamente para eso, para que la persona pueda seguir interactuando, puedan seguir realizando actividades, riéndose, como les dije hace un momento, olvidándose por un momento de toda la experiencia y todo lo que contiene, porque un diagnóstico de Parkinson es pararse bajo un paraguas de muchas cosas, como mencionaron los doctores. Hay muchas reacciones, muchos síntomas, se van desencadenando una cosa, después otra. Mencionaba la doctora, que no lo mencioné, pero ella mencionaba de que son cambios constantes que va viviendo la persona en cada estadio, ¿no? Entonces, los grupos de apoyo son para eso, más que todo, para que puedan compartir, en este caso, para que puedan seguir interactuando socialmente, para que puedan reírse, para que puedan poderle brindar a las familias y a las personas como esa esperanza de que podemos seguir viviendo, podemos seguir riéndonos, podemos seguir compartiendo en un lugar seguro. Yo sueño y yo visualizo un Panamá donde no tenga únicamente que ser un espacio cerrado o un lugar específico, sino que en cualquier lugar, en un restaurante, en un centro comercial, puedan haber
adecuaciones, chicas, adecuaciones para estas personas, ¿no? Porque siguen siendo parte de nuestra sociedad. No va a ser fácil, ojo, y aquí los doctores, yo sé que ellos me pueden validar esto. Fácil no va a ser. Claro que sí, muy difícil porque no es fácil ninguno de estos diagnósticos, ni el de Parkinson, ni cualquier otro diagnóstico, pero créanme que sí se puede, sí se puede. Entonces, los grupos de apoyos, búsquenlo, las personas que puedan escuchar este podcast, no vivan la experiencia solos. Podemos, pero es más difícil. Cuando nos acompañamos, cuando trabajamos en grupo, cuando exteriorizamos lo que sentimos, todo es más fácil. El duelo no es solo para la persona diagnosticada, también es para sus familiares, porque nosotros también perdemos a un familiar, ¿verdad? Sano. Ahora tenemos un familiar con un diagnóstico. Entonces, nosotros como familiares, como amigos, también necesitamos ser parte de estos espacios. Yo siempre he dicho que nosotros somos como una olla de presión, ¿sí? La olla de presión tiene un tiempo de cocción y hay que saber utilizarla. Si se pasa ese tiempo, ¿qué pasa con la olla de presión? Yo creo que ninguna de ustedes ha utilizado o tal vez no utilizará una olla de presión. Yo no tengo, pero sí llegué a conocerlas con mis padres. Y esa olla de presión cuando se acaba, se pasa del tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¡Boom! Estalla, ¿sí? Y puede causarle daño al cocinero y a cualquier persona que esté en su alrededor. Entonces nosotros somos como esa olla de presión. Si nosotros no exteriorizamos en el tiempo correcto o en el tiempo sano para cada uno, también podemos explotar como una olla de presión y también podemos hacernos daño a nosotros mismos como también a cualquier persona que esté en nuestro entorno. Y en este caso, ¿a quién sería? A nuestro familiar diagnosticado con Parkinson, porque hay que tener mucha paciencia, hay que, bueno, un sinnúmero de cosas que tenemos que tener en cuenta, más que todo la paciencia con ellos. Y si estamos cargados, vamos a explotar, vamos a reaccionar mal, vamos a darles un maltrato, ¿verdad? Una manera de reaccionar no adecuada y desde allí entonces vamos desmejorando la calidad de vida de la persona. Entonces, nosotros apostamos a que todos estos espacios puedan ser clave para que las personas puedan exteriorizar, puedan compartir y asimismo puedan seguir viviendo, ¿verdad? Seguir viviendo a pesar de ese diagnóstico como tal. Bueno, sin duda concuerdo, los grupos de apoyo dedicados a la enfermedad de Parkinson desempeñan un papel invaluable en la vida de quienes enfrentan este desafío médico. Estos espacios ofrecen un refugio de comprensión y empatía, donde los pacientes y los cuidadores pueden compartir sus experiencias, sus consejos y recursos, más allá de lo que sería la información médica. Estos grupos también proporcionan un invaluable apoyo emocional ofreciendo esta red de solidaridad que alivia lo que es el aislamiento y también lo que es la incertidumbre a través de la conexión también con otros en situaciones similares, como mencionaba usted, y también pues los participantes no solo ayudan, no solo encuentran ayuda práctica, sino que también un sentido pues renovado de lo que es esperanza y fortaleza para enfrentar todos estos desafíos diarios asociados con el Parkinson. Le agradezco mucho sus aportes, psicóloga Mauri de Gracia. No sé si los demás expositores quisieran agregar algo más antes de finalizar. Nada, básicamente que no dejar solo al paciente. Es muy importante el apoyo familiar, esposos, esposa, hijos, nietos, todo el que pueda brindar ese apoyo, mantener siempre, intentar mantener la autonomía de esa persona
no me gusta el término paciente, es la persona que vive con Parkinson, y saber pues que el conocimiento sobre la enfermedad pues le da el poder para poder ir de alguna manera viviendo de la mejor manera posible cada una de las fases y desafíos que conlleva la enfermedad. Bueno, si no contamos con más aportes, procedemos a ir finalizando lo que es el podcast y para terminar, pues queremos dejar un mensaje que en este Día Mundial del Parkinson deseamos transmitir un mensaje de esperanza y de solidaridad a todos aquellos que enfrentan esta enfermedad y también a sus seres queridos. Recordar que, como mencionábamos en el podcast, recordar que podemos seguir sonriendo y que en medio de todos estos desafíos, en esta condición, es fundamental recordar que no estamos solos y que en nuestra comunidad encontramos fortaleza en la unidad, inspiración en la perseverancia y consuelo en lo que es el apoyo mutuo. Cada paso que damos juntos, cada palabra de aliento compartida nos acerca un poco más hacia un futuro donde el Parkinson sea un obstáculo insuperable, sino un desafío que hemos abordado con valentía y con resolución. Animamos a nuestra audiencia a seguir avanzando con determinación, con empatía y con la firme convicción de que unidos se puede superar cualquier adversidad. Y en esta fecha tan significativa, pues reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar el Parkinson con dignidad y determinación. Sí, antes de concluir vamos a dar un pequeño espacio a Andri. Bueno, antes de concluir, vamos a decir un pequeño espacio para publicitario para próximas actividades para los oyentes. Próximamente nosotros, SCOF Panamá, sacará inscripciones para la actividad que se nombra Elige tu futuro, elige tu salud, que busca crear conciencia sobre las próximas elecciones. Más que nada nos gustaría involucrar jóvenes estudiantes de medicina para trabajar en un statement y política institucional como pronunciamiento para la mejora del sistema de salud. Tenemos una colaboración con ASPADE para hacerle llegar esto a los candidatos presidenciales, así que esperamos sus inscripciones y su participación en esta actividad. Bueno, para cerrar, la verdad creo que es un sentimiento que tenemos todas. Estamos muy emocionadas, muy felices y muy agradecidas sobre todo por toda la información brindada. Definitivamente va a ser de suma importancia a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida. Y bueno, gracias por acompañarnos en este podcast en conmemoración al Día Mundial del Parkinson, que es el 11 de abril. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros y agradecemos a nuestros expositores por su tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y de esta forma se pueden enterar de las próximas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores.